Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Suenen las trompetas delante del Rey Jehová. Y cantaremos de su poder. 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 Y viva Jehová. Y viva Jehová. Y viva Jehová. Y viva Jehová. Y aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. A son de la música gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos de aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. A son de la música gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos en él y olvidemos la tristeza, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en él y aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. A son de la música gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos en aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. Gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos en él y olvidemos la tristeza, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en él y aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. A son de la música gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos en aplaudir y cantemos juntos a nuestro Dios. A son de la música gocémonos, porque su presencia es aquí. Gocémonos en él y olvidemos la tristeza, olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en él. ¿Cuántos vinieron esta mañana a alabar y a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre? Serafines y querubines, serafines y querubines, la alaban allá en el cielo, la alaban allá en el cielo, aquí en la tierra alabo yo. Serafines y querubines, serafines y querubines, la alaban allá en el cielo, la alaban allá en el cielo, aquí en la tierra alabo yo. Ya llegó y es aquí, ya llegó y es aquí, ya llegó y es aquí, ya llegó y es aquí. Y Él vino a la libertad, y Él vino a la libertad, Él vino a la libertad, Él vino a la libertad. Y Pablo y Silas a medianoche alababan al Señor. Y Pablo y Silas a medianoche alababan al Señor.
los presos huían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas y los presos huían, hubo un terremoto, las puertas se abrieron, se rompieron las cadenas y así, así, y así, 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 oh, y así, así, y así, 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 con mucha alegría y gozo. Yo
hizo Dios. Y Él sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó. Y justo a tiempo yo le alabaré. Y ese mismo día le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. ¿Qué hizo? Que sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó. Justo a tiempo yo le alabaré. Y ese mismo día le alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, 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 victoria. Y en Cristo tenemos la victoria, tenemos la victoria, tenemos la victoria, tenemos la victoria. Oh, tú tienes la victoria, oh, tú tienes la victoria. Si mantengo mi paz en pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Ahí donde están en casa por unos cuantos minutos, ¿por qué no alzamos nuestras manos en esta mañana y glorificamos al Rey de Reyes, al Príncipe de Paz, al Alfa y Omega, al principio y el fin, el que es, el que era y al que ha de venir, al Todopoderoso en esta mañana? Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, y tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener, y tu poder para vencer. Y Dios en lo imposible, te adoramos.
Aleluya. Te adoramos, Señor. Te exaltamos en esta preciosa hora. Soberano Dios, tuya es toda gloria, toda honra, toda pleitesía, toda adoración te pertenece, Señor Jesucristo de la gloria. Tú eres Dios, tú eres santo. Todo el honor en esta mañana, Señor, te pertenece a ti, Padre celestial de los cielos. Gracias una vez más, Dios mío, por la vida, por la salud, por las fuerzas. Transmitiendo en vivo por Facebook, por YouTube, por las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias una vez más por conectarse con nosotros en esta preciosa mañana para tener la escuela dominical. Y quisiera invitarlos ahí en sus hogares. Vamos siempre a estar orando por las necesidades. Y vamos a tener una lectura de la palabra de Dios. Acuérdense que hoy es domingo. Hoy es domingo de resurrección. De resurrección. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Oh, Él ha resucitado de entre los muertos. Y es lo que dice el escritor San Lucas en el capítulo 24. Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 24 versículo 1 en adelante dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, le dicen los ángeles a estas mujeres, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Qué bonitas palabras, hermanos. Qué bonitas, buenas nuevas que recibieron estas mujeres de parte de estos seres angelicales. Dice la Biblia, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hermano amado, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Oh, Él decía en Oseas capítulo 13: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, oh Seol. No tendré compasión, dice el Señor. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor ha resucitado y también nos ha resucitado con Él a nosotros. Y hoy disfrutamos de una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos sido resucitados. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero el Señor, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Qué bueno es el Señor Jesucristo, qué bueno es el Señor. Él merece toda la alabanza, merece un aplauso de usted ahí en su hogar, en su casa, donde usted lo esté viendo. Él merece que usted le alabe, que le glorifique, que exalte su precioso nombre. Y en esta preciosa mañana vamos a orar por las necesidades, pues todos sabemos una vez más las necesidades más importantes. De igual manera, mandaron un texto de la patrona de mi hermana Lourdes, que su hijo es médico, y ella está pidiendo por su hijo para que oremos por él, porque en este preciso momento él iba a entrar a operar a una persona con coronavirus, una persona con el COVID-19. Su hijo iba a entrar a operarlo porque él es médico de profesión, y ella le pidió a nuestra hermana de que oraran por su hijo para que sea Dios guardándolo y que saliera tanto el paciente bien como su hijo de esta operación que él iba a hacer en la vida de esta persona. Oremos también, hermanos, siempre los unos por los otros. Oremos por cada familia de la congregación. Oremos por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Yo sé que lo estamos haciendo. Yo sé que estamos orando en nuestros hogares. Estamos
teniendo un tiempo de devoción con la palabra de Dios. Yo sé que estamos ayunando también, gloria a Dios por eso, pero sigámoslo haciendo. Mantengamos a la ciudad de Houston en oración siempre, por esta ciudad, por los moradores de esta ciudad y sus alrededores, por todo el estado de Texas, por todos los estados que han sido una vez más afectados por esta pandemia, por todo el país de Estados Unidos y los países que ya hemos mencionado anteriormente. Oremos por los doctores, oremos por el equipo de enfermería, oremos por todos los que trabajan ahí, hermanos, aún de las personas que están sepultando a las personas que han sido muertas por el coronavirus. Oremos por ellos para que el Señor les ayude. No ha de ser fácil en este momento ese trabajo para ellos, de estar sepultando personas que han pasado ya una eternidad a causa de esta enfermedad. Oremos también por ellos. Oremos, hermanos, para que sea el Señor obrando siempre a favor de nosotros, a favor de su iglesia, a favor de este mundo que tanto lo necesita y lo ha necesitado siempre. Nada más que el mundo no ha querido reconocer esta necesidad de Dios. Pero aquí estamos nosotros para poder orar, hermanos, y unirnos en oración. Ahí donde usted está en esta preciosa hora, cierre sus ojos si puede hacerlo. Si no, ahí donde está, ore conmigo. Padre, le damos gracias en esta preciosa mañana una vez más, porque aquí estamos celebrando tu victoria, Señor Jesucristo de la gloria. Celebrando, Señor, tu victoria sobre la misma muerte. Es cierto, usted murió, fue sepultado, pero al tercer día, un día como hoy, domingo, el primer día de la semana, resucitó, dice la palabra del Señor. Oh, sí, Padre, tú vives y permaneces para siempre. La muerte no te pudo retener, Señor Dios eterno de los cielos, porque tú eres grande, tú eres sublime, tú eres poderoso. Presentamos, Señor, delante de ti una vez más, sí, Señor Jesucristo de la gloria, tu iglesia, tu pueblo, cada familia, Señor, de la iglesia, cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor, cada joven ahí en nuestros hogares. Te rogamos por ellos, para que nos sigas guardando, para que nos sigas protegiendo, para que nos sigas ayudando, Dios mío de los cielos, a ser pacientes, dándonos aliento, Señor, en medio de esta situación, dándonos ánimo siempre, fuerzas, la mejor actitud, Señor, mientras pasa esta situación, mientras pasa esta prueba, mientras pasa, Señor, esta situación que estamos viviendo. Sigue fortaleciendo a mis hermanos ahí donde están en sus hogares. Levanta sus manos, fortalece, Señor, sus manos, fortalece sus rodillas. Danos ánimo, Señor, para seguir contentos, para seguir alegres, para seguir glorificando tu precioso nombre en medio, Señor, de cualquier situación. De igual manera, Padre, te rogamos por esta ciudad de Houston, Señor, por cada una de estas personas que habitan en esta ciudad, Dios mío, para que esta prueba también que ellos están atravesando pueda hacerlos más sensibles, Señor, a tu palabra, a tu llamado, Señor Jesucristo de la gloria, porque tú le hablas al hombre de diferentes maneras. Ojalá, Señor, que después de esta tormenta, después de esta situación, el corazón de muchos, Señor, pueda ser más sensible a tu espíritu, más sensible, Señor, a tu llamado. Te rogamos por esta ciudad que guardes a cada uno de ellos también, Señor, como sus alrededores. Guarda a sus familias, Señor Jesús de la gloria. Guarda todo este estado, Señor Jesús de Nazaret, a todo este país y a todos los estados que han sido afectados, Padre, por esta pandemia, Señor Jesucristo de la gloria. Te rogamos por los doctores que tienen que tratar a estas personas, Señor, enfermas con este virus, Padre celestial de los cielos, para que los protejas, para que los guardes en el hueco de tu mano, Señor Jesús. Líbralos de la muerte, del contagio a ellos también, como también a todo el cuerpo, Señor, de enfermería. Oh, Señor, dales fuerza, dales aliento, dales ánimo, dales salud, Señor. Ellos lo necesitan, Señor, en este momento, hoy más que nunca. Necesitan de tu intervención, necesitan de tu ayuda, Padre mío de la gloria. Necesitan de tu poder, Señor Jesús. Ayúdales a aquellos que están enfermos.
De igual manera, Padre, te rogamos por ellos, para que te glorifiques en sus vidas. Oh, aquellos que están al borde quizás de la muerte en este momento. Oh, Señor, que tu mano sea propicia para con ellos una vez más. Levántalos. Levántalos de esa condición, Dios mío. Así como levantaste, Padre, oh, a muchos enfermos, como has levantado a muchos ya, Dios mío, de la gloria, dándoles una vez más la oportunidad de la vida. Señor Jesús, sigue moviéndote. Sigue moviéndote en este mundo. Cualquier otra enfermedad, Dios mío, que alguien en este momento esté padeciendo, que reciba salud, que reciba un milagro, sea libre. Sé libre de ese azote de enfermedad que ha venido a tu vida en esta hora. Sí, Señor, no hay imposible. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros hermanos músicos. Bendice a nuestros diáconos, nuestros líderes. Bendice a mi hermano Luis, hermana Doris, sus hijos. Bendice a mi esposa, mis hijos, Padre. Bendice nuestros ministerios, todos los pastores, Dios mío, nuestros líderes nacionales, la honorable Junta Nacional, conquistadores pentecostales, líderes de damas. Sí, Señor, sigue glorificándote. Todos los ministerios de nuestra organización, de toda tu iglesia en el mundo entero, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos victoria, declaramos bendición, declaramos la unción de Dios en esta preciosa hora. Cantemos una vez más esa alabanza, hermanos. Cantémosla. Sí, Señor. Sí, Padre Celestial. Dígale, Señor, tócame ahí donde estoy en esta mañana. Extiende tus brazos de amor, Señor Jesús. Recibe la sanidad ahí donde estás en esta mañana. Extiende tus brazos de amor y aliéntame, y todo es posible para ti. Y aún en medio de la tempestad, igual imposible para
posible. Todo es posible para el Señor Jesús. Y aún en medio de la tempestad, y no hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Eres mi Dios de milagros. Estás aquí. Aleluya. Él es el Dios de los milagros y Él está aquí porque Él ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Por eso es el Dios de los milagros. Alabanzas al Señor Jesús. Damos gracias al Ministerio de la Alabanza por estas preciosas alabanzas que estoy más que seguro que han sido de mucha bendición para todos nosotros en esta mañana. Reconfortan. Es como un bálsamo, como un ungüento, como un buen óleo que desciende desde la misma presencia de Dios para nuestras almas. Qué bueno es sentir la presencia de nuestro Señor Jesús. Así, hermanos, vamos entonces a entrar. Los anuncios, no se olvide, por la tarde a las 5 de la tarde tenemos también nuestro culto evangelístico. Mi hermano Luis estará predicando la palabra del Señor. Y una vez más, agradecido con todos ustedes por el trabajo que se está haciendo, de poderse conectar ahí en sus hogares para ver la transmisión en vivo de este culto de escuela dominical. Y también agradecer siempre las contribuciones, la bendición de los diezmos, de las ofrendas, hermanos, de las promesas. Gracias, hermanos, que el Señor me les bendiga ricamente, me les prospere, me les siga dando salud, fuerza, trabajo. También estamos orando por aquellos que no tienen quizás suficiente trabajo en estos días. Estamos orando para que el Señor también, hermanos, abra una vez más esa puerta de bendición, esa puerta de trabajo, porque para Dios nada es imposible. Así que en esta preciosa mañana, por unos minutos quisiera hablar con ayuda del Señor de un tema tan importante, y es como estamos, como le llaman, la Pascua en estos días. Por cierto, este es el fin de semana que nos iba a tocar hacer la convención, y después de la convención pues traemos siempre un predicador invitado para los domingos, porque es el domingo de resurrección. Pero bueno, en esta mañana voy a hablar un poquito, hermanos, de la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante meditar en esta preciosa tarde, en esta preciosa mañana, de este evento tan importantísimo para todos nosotros como para el mundo entero, y es el nacimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy voy a tocar un poquito más de la muerte por la tarde. Creo que mi hermano Luis va a estar tocando un poquito también el tema alusivo a la resurrección del Señor Jesús. Pero en esta mañana quiero leer la porción de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Isaías 53, verso 1 en adelante, en el nombre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y si se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Es todo el capítulo de Isaías. Pueden sentarse ahí en sus hogares, como también aquí en esta mañana. Y aquí miramos un capítulo, hermanos, que nos narra un poquito de capítulo profético. 700 años atrás, Isaías fue inspirado por Dios a escribir este capítulo 53 de este libro que este profeta escribió. Y es tan importante porque es un capítulo que habla, hermanos, de los sufrimientos del Mesías, de los sufrimientos de aquel que todo Israel estaba esperando. Es un capítulo que narra muchos de los sufrimientos, la causa de su sufrimiento. Narra también, hermanos, la eficacia de su sufrimiento, y narra también el propósito de esos sufrimientos, hablando del Mesías, del ungido, del Cristo que se esperaba. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta preciosa mañana con ayuda de Dios, la importancia de la muerte de Cristo. Nunca en la historia se ha cometido quizás una muerte tan dura como le tocó vivirla a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No ha habido otra historia, no ha habido otro personaje que padeció lo que Jesús padeció en carne propia cuando estaba en este mundo hace 2000 años y algo. Un evento grande, una historia grande en toda esta humanidad. Pero ningún otro evento como este en la historia de la humanidad ha traído tanto bien y tanto beneficio al ser humano. Así como fue tan dura y tan grande la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero ningún otro evento como ese ha traído tanto bien y tanto beneficio al ser humano. Eso nos enseña algo a nosotros, hermanos amados, y es que el sufrimiento, Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien al ser humano. Porque fue a través del sufrimiento inmerecido del Señor Jesucristo, fue a través de ese sufrimiento que Dios proveyó para nosotros salvación a hombres y mujeres que no lo merecíamos. Fue a través de esa muerte, fue a través de ese sufrimiento inmerecido. Porque Cristo no merecía sufrir, pero de ese modo el Señor estaba abriendo la puerta del cielo para hombres y mujeres que merecían padecer lo que Él padeció. Y es de ese sufrimiento que quiero hablar un poquito en esta preciosa mañana. Yo sé que quizás vamos a tomar un poquito más de tiempo de lo acostumbrado porque estamos tratando de que nuestros servicios virtuales duren 1 hora, pero quiero tomarme un poquito más de tiempo en esta mañana, y es que voy a hablar, número 1, la razón del sufrimiento del Señor. Número 2,
la eficacia de ese sufrimiento. Y número 3, el propósito de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, cuando hablamos de Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios, como aquel que estaba anunciando en este momento Isaías en el capítulo 53, cuando hablamos de ese Mesías que también Isaías dice en el capítulo 7, versículo 14, hablando de su nacimiento, de aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando Isaías sigue hablando de ese Mesías que iba a venir al mundo y lo anuncia y dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Isaías está anunciando, los profetas anunciaron la venida de este ser tan especial y tan sublime como era el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Siempre que lo anuncian, si usted se ha dado cuenta, está conectado ese anuncio con los sufrimientos, con mucho dolor y con muerte de ese Mesías. El ungido de Dios, el Cristo de la gloria, fue enviado por Dios a este mundo a padecer por los pecados del pueblo, porque así lo anunciaban los profetas. Hay que entender en esta preciosa mañana que fue Dios quien ordenó cada aspecto y cada circunstancia de la vida del Mesías. Fue el Señor quien diseñó este plan desde antes de la fundación del mundo. Él ordenó cada circunstancia, cada aspecto por donde tenía que pasar el Mesías. Por eso cuando hablamos de la muerte, de la importancia de la muerte de Jesús, es porque fue una muerte vicaria. La palabra vicaria significa la persona que tiene poder o las facultades de otra persona. Es aquella persona que tiene esa facultad para sustituir a otra persona. El ungido tenía que sufrir siendo inocente, porque él estaba pagando la deuda de nuestro pecado. El justo estaba tomando el lugar de los injustos. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 que él no hizo pecado y ni se halló engaño en su boca. También el escritor de Hebreos dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero él venía a este mundo a ser tratado como un pecador, como usted y yo merecíamos ser tratados. Él vino a tomar nuestro lugar. Por eso el justo padeció por los injustos. Tan pronto, hermanos, Adán y Eva pecaron contra Dios en el huerto de Edén, dice la palabra de Dios que el Señor los vistió a ellos con túnicas de pieles de animales. Esto quiere decir que un animal fue sacrificado para que el hombre en su pecado pudiera ser cubierto. Y a partir de ese momento comenzó la sangre a ser derramada sobre la tierra a lo largo de toda la historia de la redención. Esos fueron los primeros animales muertos en el huerto del Edén para cubrir con vestido de pieles a nuestros primeros padres que pecaron, que se desobedecieron a Dios. Desde ese momento de la caída, el Señor enseñó al hombre que la paga del pecado es muerte, porque alguien tuvo que morir para cubrir el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ese animal, pues esos animales inocentes, tuvieron que morir
para cubrir el pecado del ser humano, para que ese pecado pudiera ser expiado, redimido con la muerte de un sustituto que fue ese animal inocente. Y esa es la gran lección en todo el sistema sacrificial de todo el Antiguo Testamento. Todos esos corderos, todas esas ovejas, esos animales vacunos fueron sacrificados, y toda la sangre que fue derramada en el Antiguo Testamento tenía la intención de mostrar al pueblo de Dios que el pecado no puede quedar impune. Que el pecado no puede quedar impune. Toda esa sangre derramada en toda la historia de la redención en el Antiguo Testamento nos está diciendo que el pecado no puede quedar impune, que Dios no es indiferente al pecado del hombre, que Él no es indiferente. Adán y Eva pecaron inmediatamente, se tuvo que sacrificar animales inocentes. Pecaba el pueblo de Dios, los judíos se tenían que traer ofrendas de sacrificios, de expiación a Dios. Y todos esos animales muertos nos estaban diciendo de que el pecado no puede quedar impune. De que Dios no es indiferente al pecado del hombre. Pero también nos enseña a través de esos sacrificios que Dios habría de proveer un sustituto de tal manera que Él pudiese otorgar perdón al pecador sin pasar por alto la justicia de Dios. Ese es el tema central del libro de Isaías, de que Dios iba a proveer un sustituto para el hombre pecador sin pasar por alto su justicia. Por eso Isaías dice, profetizando 700 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Como queriendo decir, se ha venido profetizando, y con esta profecía más, ¿quién va a creer a nuestro anuncio? Subirá cual renuevo delante de Él, hablando de Jesús, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Acuérdese que ese Mesías es Rey de reyes y Señor de señores. Pero Él vino a este mundo en una condición humilde. No portaba los emblemas de la realeza de ninguna manera. Nació en un hogar humilde y vino en una condición humilde. A simple vista no podía verse como el verdadero Salvador, como el Mesías, como el ungido esperado de Dios, como el libertador de Israel, porque su condición era humilde. Solamente a través del discernimiento de la fe podíamos ver que Él era el señalado por Dios para salvarnos. Por eso dice el escritor: subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido hace la corrección al pueblo que lo ve al Señor de esa manera. Dice el escritor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nuestras rebeliones, mi amado hermano, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí estamos viendo una narración tan especial que está haciendo Isaías de los sufrimientos a los que iba a pasar el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo de la gloria. No solamente
el Mesías estaba conectado a los sufrimientos, a los padecimientos y a la misma muerte, sino que ese Mesías, ese sustituto que vino a sustituirnos a nosotros, no podía. La Biblia dice que ese Mesías, ese ungido, ese Cristo que se anunciaba desde los tiempos antiguos, antes de que viniera a este mundo, también debía de ser inocente, sin pecado, sin mancha. De lo contrario, no iba a poder desempeñar ese papel. Por eso, si usted se da cuenta, desde muy temprano en el plan de la redención, el Señor describe el tipo de cordero y de oveja que debía de ser sacrificado en la fiesta de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 nos deja ver a nosotros qué tipo de animal a Dios se le iba a ofrecer en sacrificio. La Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 12 versículos 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Éxodo 12 versículos 4 y 5 dice: mas si la familia fuere tan pequeña, hablando de la Pascua, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Mire qué tipo de animal era. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. No era cualquier sustituto. Tenía que ser un cordero, una oveja sin defecto. Levíticos capítulo 22, versículo 18-20 dice también la palabra de Dios hablando de ese cordero. Levíticos capítulo 22, versículo 18 y 20 dice así la palabra de Dios: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos y de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Si ve el papel que tenía que desempeñar el Mesías, no solamente iba a pasar por sufrimientos, no solamente iba a padecer adversidades, sino también que no iba a ser cualquier persona. El animal debía de ser sin mancha. Así también el sustituto por el pecador debía de ser inocente, perfecto en santidad. Y ese papel solamente podía desempeñarlo el Mesías prometido, el Cristo, el ungido de la gloria. Por eso Isaías decía una vez más la porción que hemos leído, hablando de la santidad, de la perfección, de ese Salvador, de ese ungido, de ese Mesías. Él dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos que él no tenía pecado, no tenía rebeliones, no se halló engaño en su boca. Angustiado él y afligido, el versículo 7, 53:7 dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué le parece? No era cualquier persona que podía salvar al hombre de su condición de pecado.
no era cualquier personaje. Por eso cuando se habla del Mesías, cuando se habla del Cristo, cuando se habla del ungido de Jehová, estamos hablando del mismo personaje, pero tenía que estar sujeto a padecimientos, sujeto a dolores, sujeto también a la misma muerte. Y no solamente eso, sino la vida de ese personaje. Nadie podía sustituirnos. Usted y yo no podíamos tomar ese lugar, porque esta persona que tenía que tomar ese lugar para morir por mis pecados debía ser perfecto en santidad, porque Él iba a venir a morir en mi lugar. Y si buscábamos a un hombre en toda la tierra para que tomara ese lugar, era imposible, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podía entonces salvarnos? ¿Quién podía entonces tomar ese lugar del Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, para venir a salvar al hombre que había fallado, al hombre que había pecado contra Dios? ¿Quién podía? Si en el mundo no había nadie, en este universo no había nadie, solamente había un ser, y ese era Dios, el único. No había otra forma para salvar al hombre, sino solamente que Dios lo hiciera. Solo Dios. Porque ninguno de nosotros, hermanos, calificaba, por cuanto todos habíamos pecado. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno de nosotros nos habíamos apartado. No había hombre en la tierra que podría salvar al hombre. Solamente Dios lo podía hacer. Pero Dios, ahora sí, manifestado en carne. Dios manifestado en carne era el único que podía salvarnos. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, un versículo muy conocido por la iglesia del Señor. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios tenía que participar de carne y sangre, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él participó. Él se vistió con un velo de carne, sangre y huesos, porque era el único que podía, hermanos, salvarnos. Nadie más. Por eso el ángel, cuando le da la noticia a María después de que ella queda embarazada, en San Mateo capítulo 1 versículo 18 dice así la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire lo que le dice el ángel a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la palabra Jesús quiere decir Jehová salva. Eso quiere decir que desde un principio ese niño era Emmanuel, era Dios con nosotros. Ese Mesías, el Cristo de la gloria, no era otro más, sino el mismo
Dios manifestado en carne. Dios asumió por nosotros una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Su misión había sido definida desde el principio conforme a lo que había sido profetizado. 30 años más tarde, cuando Jesucristo aparece en la escena y va donde Juan el Bautista para ser bautizado por él, la Biblia dice que cuando Juan lo mira, se le queda viendo y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual estaba delante de los ojos de Dios. El Cordero no ofrecido por los judíos, sino ofrecido por mismo Dios. El Cordero provisto por Dios mismo estaba delante de los ojos de Juan. Por eso Juan pudo decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero sin pecado y sin mancha es el único que puede quitar el pecado del mundo. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado por nosotros, para que ahora usted y yo fuésemos justicia de Dios en él. El justo tomó el lugar de los injustos, tomó sobre sí el castigo que los injustos merecíamos. Él fue tratado como que si él merecía esa situación. He ahí la razón de los sufrimientos del Mesías. No fueron sus pecados que lo llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo, porque Él no había cometido ningún pecado. Cristo murió siendo justo para que los injustos fueran perdonados. Cristo murió por mí, Cristo murió también por usted. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Por eso estábamos hablando de la eficacia de ese sufrimiento. Una sola vez significa de validez perpetua, o que no se requiere repetir ese sacrificio una vez más. No necesita ser repetido nunca más ese sacrificio, porque fue suficiente una sola vez. Ya no era necesario que los judíos siguieran trayendo sus corderos al altar del sacrificio por sus pecados, por los pecados de su familia. Ya no era necesario que vinieran ellos con esos animalitos a presentarlos a Dios y que ese animalito tomara el lugar de ellos como sustituto por sus pecados. Ya no era necesario, porque Cristo se ofreció una sola vez por nosotros. Él ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Voy a tratar de recortar la enseñanza por el tiempo, hermanos amados. Hebreos 7, 26 dice la palabra de Dios: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, hablando de Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 24-25 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Lo hizo solamente una vez. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Usted ya no necesitamos sacerdotes de intermediarios para que puedan mediar entre nosotros y Dios. Ya tenemos al sumo sacerdote que se ofreció de una sola vez para siempre. Jesucristo, hombre. Esta es la eficacia de este sacrificio del Señor. No solamente tenía que padecer, no solamente tenía que ser un sustituto inocente, santo y sin mancha delante de Dios, sino también su sacrificio tenía que ser eficaz. Y fue eficaz, porque fue necesario solamente una vez para siempre. Nuestro sumo sacerdote murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él es sumo sacerdote para siempre. Su ministerio, su función es intransferible, no se puede transferir a nadie más porque Él es sumo sacerdote para siempre. Pero ¿cuál fue el propósito para terminar de ese sufrimiento? El apóstol Pedro dice, ya para terminar, en 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ahora, ¿cuál fue el propósito? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Para llevarnos a Dios, ese fue el propósito de su sufrimiento, acercarnos a Dios. Él abrió el camino nuevo. Él abrió el acceso a Dios que estaba cubierto por un velo en el tiempo antiguo en el tabernáculo de reunión. Por eso es que cuando Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo, dice la Biblia, se rasgó de arriba a abajo, que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Ahora el lugar santísimo quedó abierto. Usted y yo ahora podemos acercarnos libremente porque Jesucristo vino a llevarnos, a acercarnos a Dios a través de su sacrificio para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Él. Ese era el gran propósito de la salvación, para que usted y yo nuevamente pudiéramos tener y disfrutar de esa comunión con nuestro Padre Celestial. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice su palabra gloriosa. Yo no sé si usted lo ha recibido ya en su corazón. Yo no sé si usted ha reconocido ese sacrificio del Señor en su vida. Hay gente que dice que Dios lo va a salvar por otros medios, pero Dios lo va a salvar solamente a través de ese sacrificio, porque fue el sacrificio por sus pecados. Dios no salva a nadie por bueno. Es excelente. No estoy diciendo que hay que ser malos, pero Jesucristo salva al hombre por medio de ese sacrificio. Si usted cree que Él pagó el precio por sus pecados en la cruz del Calvario, que Él murió en su lugar, entonces ese es el primer paso para creer en la salvación que Jesús ofrece. Alabanzas al Señor Jesús. Yo le animo ahí donde está, mientras cantamos una alabanza. Por sus llagas hable con Dios. sano soy.
Dele gracias a Él por este sacrificio. Por su cruz hoy libre soy. Mire los sufrimientos que Él tuvo que pasar. Por su sangre limpio soy. Lea una vez más Isaías 53. Fue despreciado y desechado entre los hombres, Y las cadenas fueron rotas. varón de dolores, Hizo todo, lo venció. experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ha ganado la batalla. Pero ciertamente Hizo todo, lo venció. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aleluya. Fue herido por nuestras rebeliones, La victoria está en ti. molido por nuestros pecados. Aleluya. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La muerte vencida está. Él compró sanidad para tu cuerpo y compró salvación para tu alma. Sentado en majestad. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice la Biblia. No Dios. Y aleluya. Angustiado y afligido, no abrió su boca. La victoria está en ti. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Y aleluya. Enmudeció y no abrió su boca por ti y por mí, Has ganado para llevar a cabo ese sacrificio. la muerte vencida está. Y resucitaste, Rey, sentado en majestad. Y resucitaste, no. Y aleluya. Y la victoria está en ti. Y aleluya. Y la has ganado para mí. La muerte vencida está. Y resucitaste, Rey, sentado en majestad. Y eres eterno Dios, resucitado, el vivo está. Y Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, el vivo está. Él ha ganado, reinando está. Y aleluya. Y la victoria está en ti. Y aleluya.
enseñar.